Acá tenemos nuestra lámina donde estamos practicando la luz y la sombra sobre cuerpos geométricos. Para esto estamos usando los lápices grafitos 2H, HB y 2B. También estamos utilizando la goma. Recuerden que yo les dije que era recomendable tener la goma cortada con unos pequeños ángulos para poder ser más precisos al momento de borrar. Y también alguna especie de escoba, pincel o pluma que utilicen exclusivamente para barrer los restos de goma y así no esparcemos el grafito en lugares donde no deseamos. Entonces tenemos aquí nuestra lámina. Tenemos 4 escenas, tenemos 4 cuerpos geométricos que estuvimos observando para pintar su luz y su sombra y así poder representar el volumen. Primero tenemos la esfera. Dijimos que la esfera tenía una sombra de absoluto brillo que estaba en esta parte, ¿cierto? Porque tenemos nuestra lámpara, nuestra fuente de luz que ilumina en 45 grados, o sea que viene de aquí hasta acá en todos estos modelos. Entonces tenemos el brillo que queda incluso sin pintar. Como la hoja es blanca, aprovechamos ese color para representar la luz. Entonces tenemos la zona de absolutamente brillo. Luego comienza poco a poco a traspasar hacia la sombra y luego tenemos acá la zona de sombra del cuerpo geométrico. Y fíjense que dentro de él tenemos también esta luz que rebota desde el suelo hasta el cuerpo geométrico. Luego tenemos la zona de penumbra, que es toda la oscuridad, toda la sombra que se proyecta sobre la superficie, y la zona de umbra, que es la zona más oscura que se genera por la cercanía del cuerpo geométrico sobre la superficie. Como esta es un cuerpo geométrico que es redondo, la transición de luces a sombras van siendo graduales. Van poco a poco cambiando hacia las luces, hacia las sombras diferentes en distintos tonos. Tenemos muchos tonos medios. Luego tenemos la otra figura que es el cubo. El cubo es distinto porque tiene caras y además tiene ángulos rectos. Esto hace que tengamos 3 zonas de luces diferentes. Tenemos 3 caras que tienen iluminación distinta. Entonces, como la luz viene desde arriba, la cara de arriba nos queda absolutamente iluminada. Puede que en algunas pequeñas partes tenga un poquito de sombra, eso hay que observarlo. Esta cara, que ya es un poco más sombreada, levemente, y la otra que nos queda más en sombra, pero fíjense que no es completamente pareja, sino que también se refleja la luz de la superficie hacia la cara en donde está más sombreada. Lo mismo sucede con esta, en que tenemos la zona de umbra, que es esta zona más oscura, que es donde se posa la figura sobre la superficie. Y tenemos esta sombra. Recuerden que también debemos observar las sombras para ver cuál es su tono de oscuridad, qué valor tiene, y también sus orillas. Fíjense que aquí, por ejemplo, está muy recortada. Sin embargo, a medida que va avanzando, se abre esta sombra y se difumina. Luego tenemos acá el cilindro. También su cara de arriba está súper iluminada. Por este lado también, que es por donde llega la luz, desde la lámpara o la fuente de luz que ustedes tengan. Y también esta es una figura que es redondeada. Por lo tanto, las sombras y las luces van pasando de una transición gradual de una a otra. Tenemos la sombra proyectada sobre la superficie, observando que mientras más cerca del cuerpo geométrico se observa más recortada esta zona de penumbra, y mientras más alejada el volumen de la superficie, entonces se empieza a difuminar más sus orillas. Y por último tenemos estas 4 figuras en donde nosotros armamos nuestro modelo con las 3 figuras anteriores más otra. En este caso yo puse una pirámide para poder observar la interacción entre ellas de las luces, las sombras y las formas. Lo primero es hacer el dibujo. Para hacer el dibujo debemos comenzar por una de ellas.
puede ser por la que está en el medio o más o menos en el centro. En este caso yo comencé por el cilindro, considerando también el formato para dejarle espacio alrededor para que se pueda observar bien lo que estoy dibujando. Entonces dibujo primero el cilindro, luego tengo que observar cuáles son las líneas que se generan entre las distintas formas, entre los distintos cuerpos. Miren, aquí sería el límite de la parte de arriba del cilindro con el cubo. Y esa línea diagonal yo la traspaso a mi dibujo. Entonces así sé cuál es la relación entre el cilindro y el cubo. Luego puedo observar la esfera. Yo pienso la esfera. ¿Hasta dónde llega? ¿Llega más arriba de la mitad del cilindro? ¿Llega más abajo? Lo observo y lo dibujo. Luego dibujo la pirámide. Observo lo mismo en relación al cilindro, en relación a la esfera y al cubo. ¿Hasta dónde llega esta pirámide? ¿Cuáles son las líneas que me ayudan a saber la relación entre las distintas formas? También debemos observar al momento de dibujar los espacios. ¿De qué tamaño son los espacios que quedan entre una figura y otra? Cuando ya tenemos dibujado nuestro modelo, entonces comenzamos a sombrear y aplicar los valores. Recuerden que los valores son la cantidad de luz o sombra que tiene un objeto para poder percibirlo con volumen. Entonces ya dijimos que el cubo tiene 3 caras diferentes, ¿cierto? Pero como tiene una esfera al ladito, entonces le hace aún más sombra en una de estas caras, pero también le refleja luz. Todos esos detalles debemos ir observando. Debemos observar cómo las sombras, por ejemplo, de la esfera, se proyecta aquí, luego se proyecta por acá, en algunas partes está más recortada, luego más difuminada, se funde y se difumina. Observemos bien también la umbra de cada una de las formas y las pequeñas sombras que se van generando. Recuerden que a veces están recortadas y en ocasiones se difuminan, se abren, generando unas formas abiertas y en otros casos más cerradas. Entonces ustedes deben ir observando todos estos detalles, formas, relación entre una forma con otra, pequeños detalles como la proyección de la luz de una figura hacia la otra. Por ejemplo, aquí en el cilindro se proyecta la luz de la pirámide. Todo eso es lo que deben observar para poder terminar y completar su lámina de luz y sombra.